Entonces, en esta sesión vamos a ver esta parte final relacionada con la recaudación de ingresos. Entonces, lo primero que vamos a indicar es que los ingresos pueden estar o no pueden estar en el presupuesto. Entonces, cuando están considerados dentro del presupuesto anual, entonces vamos a registrarlo, ¿no?, como una recaudación, ¿no? O sea, ya tiene presupuesto, está dentro del presupuesto y falta la famosa recaudación, ¿no? Entonces, estos serán los ingresos que generalmente genera una institución. Pero igualmente hay algunos ingresos, ¿no?, como por ejemplo generados por créditos suplementarios, ¿no? Créditos suplementarios. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Cuando, por ejemplo, recibimos una donación o transferencia, ¿no? Entonces tenemos una donación, tenemos una transferencia. Igualmente, aquí está el endeudamiento externo, ¿no? El endeudamiento externo. Y aquí igualmente está probablemente lo que son los saldos de balance, ¿no? Los famosos saldos de balance. Ok, entonces lo que hemos visto ayer o la clase anterior está relacionada con la recaudación de ingresos, ¿no? Existe una institución que recauda ingresos en la banca privada con motivo de que vende algún bien o servicio. Pero, como ustedes saben, esa es la recaudación financiera, ¿no? Entonces, la recaudación financiera, para ser utilizada, y ustedes tienen el video, es el video anterior, ¿no? Entonces, cuando registramos en el sistema la recaudación financiera, lo que debemos saber es que esa recaudación financiera tiene que ser incorporada al marco presupuestal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, entonces estamos hablando de lo que es créditos suplementarios, ¿ya? Las famosas notas presupuestales de tipo 2, ¿no? De tipo 2. Porque hay otras ocasiones en que el presupuesto también se incrementa, ¿no? Que es en este caso la transferencia de partidas entre pliegos, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar entre el crédito suplementario, que son recursos financieros, ¿no? Son recursos financieros que recibe la institución, ¿no? Es dinero en efectivo, ¿no? Puede ser una donación, puede ser una transferencia, puede ser recursos de endeudamiento externo, puede ser los saldos de balance, ¿no? Entonces vamos a tener los créditos suplementarios, que son diferentes, muy diferentes a las transferencias de partidas entre pliegos, ¿no? Y aquí, desde luego, no hay dinero en efectivo, ¿no? No hay dinero en efectivo. Acá lo que se transfiere, lo que se aprueba es el incremento de los créditos presupuestales, ¿no? Y entonces, en la medida en que la institución
lo incorpora al marco y luego lo devenga y lo paga, entonces se ejecutan estos créditos suplementarios. Perdón, estas transferencias partidas entre pliegos. En cambio, en el caso de los créditos suplementarios es diferente, porque los créditos suplementarios, ¿no?, son dinero en efectivo que por alguna razón X llega a la institución, soles en efectivo, y tienen esos soles en efectivo que incorporarse al marco presupuestal. Entonces, en el caso de los ingresos, tenemos tres situaciones muy parecidas, ¿no?, que las tres pueden suceder. El presupuesto como resultado de la recaudación financiera permanente y constante que puede tener un hospital, que puede tener una universidad, que puede tener la RENIEC. Esos son los ingresos permanentes y constantes. Los otros ingresos son los generados por créditos suplementarios. Vuelvo a repetir: donaciones y transferencias, endeudamiento externo, saldos de balance. Entonces, y la tercera forma de incrementar los ingresos, pero no tanto los ingresos, sino el presupuesto, son las transferencias de créditos presupuestales entre pliegos, ¿no? Entonces, esto tenemos que saberlo, ¿no? Porque cuando hablamos en el CIAF, cuando estamos hablando en el CIAF, ¿no?, de la recaudación que hemos visto en la clase pasada, nos hemos estado refiriendo a esta recaudación, a la recaudación que ya está en el presupuesto, ¿no? Ya está en el presupuesto como fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados, ¿no? En el presupuesto está como recursos directamente recaudados, ¿correcto? Y ahí tenemos el presupuesto por la venta de bienes, ¿no? Es un presupuesto que la institución estima por la venta de bienes y servicios. Ahí está, ¿no? Es el presupuesto por la venta de bienes y servicios que realiza la institución. En el otro caso, en estos casos, ya no son por la venta de bienes y servicios. Por favor, que quede claro, en los créditos suplementarios ya no es por la venta de bienes y servicios. En los créditos suplementarios es dinero en efectivo, como en el caso de el saldo de balance, ¿no?, que se ha mantenido como un ingreso financiero y que ahora queremos incorporarlo al marco presupuestal. Igual en el caso del endeudamiento, no es dinero generado por la institución, pero que lo tenemos en efectivo, ¿no? Por alguna razón, de repente el Banco Mundial o el BID o el mismo Banco de la Nación nos hacen un desembolso, ¿no? Entonces se convierte el desembolso en un ingreso financiero y pasa luego a convertirse, a ser parte de el marco presupuestal. Y luego tenemos las donaciones y transferencias, ¿no? Tenemos las famosas donaciones y transferencias. En el caso del endeudamiento externo, en el caso de las donaciones y transferencias, se deben de cumplir una serie de requisitos, por ejemplo, con las transferencias, requisitos legales, ¿no? Con el endeudamiento externo, de igual manera, tienen que cumplirse una serie de condiciones, una serie de requisitos para proceder al desembolso. Entonces, por esa razón, ¿no? Muy rara vez en el presupuesto se considera, por ejemplo, para el 2019 sería un poco difícil considerar la estimación del endeudamiento externo. Cuando en el presupuesto, a ver, por ejemplo, si yo voy a ir al 2019 y en el año 2018
¿no? Ya tengo en el marco presupuestal, ya tengo en el saldo, en el marco presupuestal, 50.000 dólares, ¿no? Entonces eso corresponde al año 2018. Pero cuando yo voy al año 2019, y entonces se supone que durante el año 2018 yo tengo que agotar estos 50.000 dólares, ¿no? Por endeudamiento externo. Y si se supone que para el año 2019 voy a recibir 80.000 dólares por endeudamiento externo, entonces yo, si bien quiero hacer una incorporación al marco, únicamente voy a poder incorporar al marco siempre que se dé la figura del endeudamiento externo con el desembolso, ¿no? Entonces hay que conocer estas cositas, ¿no? Estas cositas, estos mecanismos, ¿no? Pero que como ustedes ven, todo nos lleva a ingresos, ¿no? Todo nos lleva a registrar en el CIAF ingresos. Ya, por favor, a tener en cuenta, ¿no? A tener en cuenta que siempre nos lleva a situaciones como esta. Y otra situación parecida, pero que no es, en este caso, situaciones parecidas, pero que no es, en este caso, una transferencia, dinero en efectivo, ¿no? Que no es dinero en efectivo, pero que incrementa el presupuesto, en este caso son ni más ni menos que las transferencias de partidas entre pliegos. Por ejemplo, ¿cuáles? Las que hace el MEF a los gobiernos regionales, ¿no? O la que hace el MEF a los gobiernos locales. ¿De acuerdo? Entonces, esas son formas, esos son mecanismos, esos son estilos, ¿no? Que tiene en este caso el MEF o los gobiernos regionales de transferirle a las provinciales o las provinciales a las distritales. Transferencia de partidas entre pliegos. ¿Correcto? Entonces, con todo esto, para finalizar ya, lo que nos tenemos que hacer en la pregunta es lo siguiente, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de los estados presupuestarios, ¿no? Me imagino que ustedes ya alguna vez han formulado los estados financieros y también han generado los estados presupuestarios, ¿verdad? Me imagino, no creo estarme equivocando, que ya alguna vez en su experiencia laboral en gobierno les ha tocado elaborar estados presupuestarios y estados financieros. Entonces, ahí en los estados presupuestarios, que lo vamos a ver en otro capítulo, vamos a encontrar ingresos, ¿no? Entonces, los ingresos, ¿no? Que van a verse reflejados en los estados presupuestarios, son ingresos que ya se han traducido en presupuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una operación de endeudamiento externo por 10 millones de dólares, ¿no? Entonces, cuando el Banco Mundial me da los 10 millones de dólares, yo tengo que incorporarlos al marco presupuestal, ¿no? O bien como va a parar a una cuenta, ¿no? Por ejemplo, creo que el Banco Mundial hace sus desembolsos en el BBVA, ¿no? Entonces, cuando el Banco Mundial desembolsa por el préstamo, por el endeudamiento en el BBVA, por ejemplo, al Ministerio de Salud, ¿no? Entonces ya está el dinero en el BBVA, ¿no? Entonces, hasta ahí es un ingreso financiero, solamente es un ingreso financiero. Entonces tenemos que ir al CIAF y registrar un ingreso financiero. ¿Por qué? Porque queremos que en los estados presupuestarios y en los estados financieros, sobre todo en los estados financieros, no en los estados presupuestarios, aparezca ya los 10 millones de dólares que me ha desembolsado el Banco Mundial. Entonces, hasta ahí son ingresos financieros. Pero cuando yo quiero utilizar los 10 millones que me ha dado el Banco Mundial, los 10 millones de dólares, ¿no? Entonces, mientras estén como ingresos financieros, solamente aparecen
en los estados financieros. Pero cuando yo quiero que adicionalmente a los ingresos financieros aparezca ya en los estados presupuestarios, ¿no? Porque puede aparecer en los estados financieros, sí, como desembolsos, ya, como recursos financieros en los estados financieros, ¿ok? Como activos, ¿no? Como probablemente un activo corriente. Pero cuando lo queremos pasar a ya al presupuesto para que lo podamos visualizar en los estados presupuestarios, ¿no? Entonces, a veces lo que metemos, lo que, digamos, generamos a través de un crédito suplementario, ¿no? Para incorporar a las donaciones y transferencias, no necesariamente es igual. De repente el préstamo del Banco Mundial me da 10 millones de dólares, ¿no? Y así está en los estados presupuestarios, perdón, los estados financieros, ¿no? Claro, al tipo de cambio, de luego, ¿no? 10 millones de dólares en los estados financieros, pero yo en los estados presupuestarios solamente voy a visualizar 4.5 millones de dólares. ¿Por qué? Esto está indicando que en los estados financieros figuran 10 millones de dólares que dan como resultado probablemente 33 millones de soles, ¿no? 33 millones de soles, ¿no? 33 millones de soles. Pero yo en los estados presupuestarios solamente voy a reflejar por alguna razón, por alguna consideración, 4.5 millones de soles en los estados presupuestarios, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que entender en esta clase, ¿no? Que estamos desarrollando el día de hoy, es cómo nosotros a nivel de institución manejamos ingresos y cómo estos ingresos los vamos a ir incorporando paulatinamente en el marco presupuestal, dependiendo si son un saldo de balance, dependiendo si es dinero nuevo, ¿no? Generado por endeudamiento externo o donaciones y transferencias, o si es de repente por la venta de bienes y servicios, o si son ingresos, no, bueno, en ese caso no son ingresos, pero si estamos hablando de una transferencia de partidas entre pliegos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros entendemos de esta forma el capítulo de este curso denominado ingresos, ¿no? Entonces estamos mucho más fortalecidos, estamos mucho mejor preparados, ¿no? Respecto al capítulo de los ingresos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hablábamos de SIAF, seguramente muchos de ustedes, ¿no? Comenzaron a pensar en esta operación, ¿no? Se van al módulo administrativo y comienzan a registrar, ¿no? Su operación de ingresos, pero hay muchos que no reflexionan, hay muchos que no meditan, hay muchos que no analizan, ¿no? Y creen que saber el determinado, botón derecho grabar, o el recaudado, botón, no es así, ¿no? Hay mucho más que saber, porque por ejemplo aquí ya estamos en la ejecución, aquí estamos en la ejecución, pero en el módulo SIAF, ¿no? En el módulo SIAF, perdón, en el módulo SIAF en línea, ¿no? En el módulo SIAF en línea, allí nosotros vamos a registrar el marco presupuestal. Vamos a ingresar allí, un minutito. Ya está, ¿no? Entonces aquí estamos registrando las modificaciones al marco, ¿no? Y en nota de modificación, entonces vamos a tener la posibilidad de utilizar
dos tipos de nota, ¿no? Hasta tres tipos de nota hemos dicho, ¿no? El crédito suplementario, ¿no? Que es una de las formas, y la otra es transferencia de partidas entre pliegos, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros debemos entender. Ya, bien, no sé si hasta aquí hay preguntas, ¿no? Porque la otra parte de la explicación en relación a los ingresos, porque una cosa es decir recaudación de ingresos, otro aspecto es decir el marco presupuestal de los ingresos, otro aspecto es decir los estados financieros de los ingresos, ¿no? Y otro tema es decir los estados presupuestarios de los ingresos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el capítulo de los ingresos no solamente está supeditado al determinado y al recaudado, ¿no? Ustedes saben que ese determinado y ese recaudado da como resultado la asignación financiera del Tesoro Público y también da como resultado los calendarios de pago mensuales, la programación financiera mensual. Ok, entonces todo esto entra en juego, ¿no? Porque cuando hablamos con el Tesoro Público para que nos dé los famosos calendarios de pago mensuales, ¿no? Van a comenzar a analizar los mismos temas que estamos conversando con ustedes hoy en la noche. ¿Cuánto hay en la cuenta corriente? ¿Cuánto se ha incorporado al marco? Cuánto se ha recaudado efectivamente, cómo está en los estados financieros, la información de los ingresos, cómo está en los estados presupuestarios y finalmente cómo es que lo vamos a hacer la programación financiera, cómo vamos a recibir la asignación financiera y cómo vamos a trabajar los calendarios de pago, ¿no? Entonces, mire, ahí nomás he mencionado 8, 9 puntos que están relacionados con la generación de ingresos. Y podemos hablar más, ¿no? Podemos seguir discutiendo más el tema de los ingresos. Por ejemplo, ustedes saben que los ingresos están fuera de lo que es están en el sector privado, ¿no? Porque muchas instituciones recaudan por las instituciones privadas, ¿no? Eso quiere decir que en realidad el dinero no está dentro del CIAF. Pero ese es un tema ya para un CIAF más avanzado. De repente los voy a marear si ya me meto por ahí, ¿no? Los voy a marear un poquito. Por último, para terminar este capítulo de los ingresos, me gustaría también mencionar lo siguiente. Los ingresos dan como resultado la PCA. ¿Correcto? Los ingresos dan como resultado la PCA. Y esto es bueno que ustedes lo sepan, ¿no? Entonces, porque yo les estuve explicando en la primera sesión que la PCA, ¿no? Y lo habíamos explicado de esa forma, la PCA es el respaldo financiero del presupuesto. Entonces, si hablamos del respaldo financiero, ¿no? Estamos hablando del respaldo financiero efectivamente incorporado al marco. Volvemos al ejemplo de los 10 millones de dólares por endeudamiento externo, ¿no? El Banco Mundial me ha desembolsado de una cuenta de la banca privada 10 millones de dólares y yo de esos 10 millones de dólares he incorporado al marco presupuestal por las razones y consideraciones que puedan darse 6 millones de dólares, ¿no? Entonces, si bien el desembolso del Banco Mundial fue por 10, yo he incorporado al marco 6. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que la PCA que se va a generar para la institución será de 6 millones y no de 10 millones, ¿no? Igual sucede con los RDR, ¿no? Yo puedo tener en el banco 8 millones de soles por los RDR, ¿no? Pero solamente he incorporado al marco de esos 8 millones, 2 millones,
¿verdad? Y en función a eso se genera la PCA. Entonces, esto hay que conocerlo, ¿ya? Entonces, esto hay que conocerlo, la relación que existe. Ahora, en una siguiente sesión vamos a ver los estados presupuestarios, ¿no? Cómo es que estos estados presupuestarios, ¿no? Cómo es que estos estados presupuestarios se refleja, ¿no? Se refleja la información de lo que yo voy registrando en el marco presupuestal como ejecutado, ¿no? Como ejecutado, ¿no? Y que va de la mano con el marco presupuestal, pero en los estados presupuestarios no vamos a encontrar los saldos financieros, ¿no? Solamente lo que está dentro del marco. Bien, entonces vamos a seguir avanzando, ¿no? Vamos a seguir avanzando con este tema. Entonces tenemos la genérica 3 y demás, ¿no? Entonces acá está la PCA, ¿no? La PCA, ¿no? Entonces la única PCA que es más complicada es la de recursos ordinarios, ¿no? Porque obviamente la PCA de recursos ordinarios depende de lo que es la SUNAT, de la recaudación de la SUNAT, ¿no? Del impuesto a la renta, del IGB, y ahí ya cambia, pues, ¿no? Cambia el asunto, ¿ya? Entonces, bien, no sé si hasta aquí quizás hay alguna pregunta de parte de los participantes, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, esto es los ingresos, ¿no? Como digo, hay más temas, ¿ah? Hay más temas respecto a los ingresos, ya no los vamos a abordar, ¿no? Porque los ingresos, como repito, están incluso en los estados financieros, ¿no? Me gustaría ya quizás cuando veamos la parte contable, ¿no? Hacer una demostración, ¿no? De cómo este dinero se refleja en los estados financieros, pero en los estados presupuestarios solamente que fue incorporado al marco. Bien, muy bien, no hay preguntas, sigamos avanzando. Bien, recuerden que esta es una presentación, este es un curso de finanzas y gobierno digital, ¿no? Esta es una transmisión desde la ciudad de Lima en tiempo real. Recuerden que esta es una modalidad de educación conocida en el mundo desarrollado como e-learning, ¿no? E-learning, educación a distancia, utilizando medios electrónicos que permiten que el participante y el ponente puedan estar conectados siempre en tiempo real. Para su seguridad, recuerde que Finanzas y Gobierno Digital es una marca registrada. Es una marca registrada en la ciudad de Lima. Además, está registrada también en la SUNAT y tiene autorización, tiene licencia para realizar cursos de capacitación a nivel superior. Finanzas y Gobierno Digital es una empresa formal que respeta los derechos laborales de todos sus trabajadores. Bien, entonces vamos a continuar con la charla del día de hoy. Bien, entonces volvemos al CIAF, ¿no? Y ayer trabajamos este ejemplo sencillo, ¿no? Ilustrativo. Tenemos allí el determinado, el estimado, ¿no? Tenemos el recaudado, ¿no? Que es lo que efectivamente está ya en la cuenta corriente. Entonces vamos a hacer algunas preguntas interesantes, ¿no? Por ejemplo, una pregunta interesante resulta los determinados, ¿no? ¿Qué periodo de tiempo es más recomendable, ¿no? Entonces, lo más recomendable de los determinados es que abarque un periodo de un mes. Quiere decir, del 1 del mes al 31 del mes, ¿no? Entonces, si yo voy a registrar en el CIAF un determinado, ¿no? Para sus efectos contables en los estados financieros y presupuestarios,
para no tener desfases y problemas con la información, la recomendación es que estos determinados, ¿no? Digamos, si yo quiero registrar un determinado, lo cual es una estimación, el determinado es mayor al recaudado, por cuanto el determinado es una estimación, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo trabajo en una municipalidad, ¿no? Y veo ahí licencias de construcción. Entonces yo tengo estimado que por licencia de construcción, para todo el mes, voy a recibir 15.000 soles. Pero como estoy en los primeros días del mes, quizás la primera quincena, quizás la primera semana, yo estoy informando que de los 15.000 soles que espero recaudar en el mes, voy recaudando 6.000 soles, ¿no? Entonces vamos a suponer que este determinado es el 1 del mes. 1 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo, 1 de diciembre. Entonces el 1 de diciembre yo registro 15.000 soles. Quiere decir que voy a recaudar, espero recaudar 15.000 soles. Y cuando ingreso los 6.000 soles, entonces de repente estoy el 15 del mes. Y al 15 del mes he recaudado 6.000. Entonces vamos a llegar al 31 del mes y voy a ingresar, ¿no?, el recaudado, ¿no?, para cerrar el mes. Si bien me queda por recaudar 9.000, vamos a suponer que yo recaudo 7.200. ¿Ok? Entonces estos 7.200 son los que yo he recaudado. Pero lo que tengo yo que hacer, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es luego igualar terminado el mes. Terminado el mes, lo que voy a hacer es igualar, en este caso, voy a igualar, un minutito, un minuto, voy a igualar el determinado con el recaudado, como lo vamos a ver en unos minutos, ¿no? ¿Quedó clara la respuesta, mi estimado amigo? Sí, ahí queríamos, no sé si quedó clara la respuesta. Sí. ¿No? Entonces 7.200, correcto, lo grabo, ¿no? Entonces ahí está. Listo. Entonces, de los 15.000 que yo espero recaudar, ¿qué cosa dice aquí? Acá dice saldo. Este saldo es lo que está quedando pendiente de recaudación, ¿no? Aquí hay 15.000 soles, pero está quedando pendiente de recaudación 1.800 soles. Entonces, lo que habíamos dicho es que lo recomendable para no tener problemas con los estados financieros y a su vez calcen con los estados presupuestarios es que el determinado, ¿no?, yo lo registro el primer día de mes y tiene una duración hasta el último día del mes. Eso quiere decir que al empezar el siguiente mes volveré a registrar otro determinado que va a tener sus propios recaudados. Entonces lo que voy a hacer aquí, ¿no?, como está sobrando 1.800, porque eso es lo que me dice el sistema, ¿no? El sistema me dice que de este determinado vamos a rebajarlo. Botón derecho, rebaja del determinado,
le voy a poner el documento, la fecha, ¿y cuánto es lo que voy a rebajar? Voy a rebajar los 1800. Ahí está, están los 1800, ¿no? Y esta rebaja del determinado tengo que aprobarla. Ahí está. Entonces, no olviden, por favor, no olviden que el sábado, este sábado me parece, tenemos una mesa redonda, ¿no? Una mesa redonda. Entiendo que ya les han explicado de qué se trata la mesa redonda. En la mesa redonda vamos a resolver las preguntas que ustedes tengan, nos vamos a conocer, ¿no? En la mesa redonda tienen que venir con su cámara web, por favor. A ver, hay una pregunta. Vamos a ver que dice, una consulta. Y si el área de rentas me lo pasa todo a fin de mes, ¿es válido? Muy buena pregunta, Nadia. En verdad, no debería ser, ¿correcto? Si ustedes han visto la directiva de Tesoro, la recaudación se informa máximo a las 24 horas. ¿Ya? Entonces, que lo puedes hacer siempre que, vamos a suponer, si el área de rentas te lo pasa el último día del mes, tú tendrías que ponerte a ver qué recaudación se realizó el 1 del mes y lo registras en el 1 del mes. ¿Qué recaudación se hizo en el día 2 del mes y tú lo registras en el día 2 del mes hasta que llegas al último día del mes y ya está, ¿no? Entonces, salvo que registres todo lo recaudado, ¿no? El área de rentas te pasa todo el último día del mes y tú registras todo en el CIAF, todo en el CIAF con la fecha último día del mes. Por ejemplo, ¿eso podría ser válido? Sí, sí podría ser válido, pero cuando hagas una conciliación con los estados bancarios, ¿no? Vas a ver que hay una diferencia, ¿no? Ahí van a haber diferencias en relación al estado bancario. ¿Lo puedes hacer? En realidad sí lo puedes hacer. La pregunta es, ¿está bien? ¿Es correcto? La respuesta es no. No está bien, no es correcto. ¿Por qué? Porque a nivel financiero, a nivel contable, tienes información diferente que al final termina siendo lo mismo, pero en sus parciales son diferentes, ¿no? Entonces, generalmente los contadores no permiten, ¿no? No permiten. Los contadores generalmente quieren que lo que dice la directiva dice que lo recaudado tiene que demostrarse que es depositado a las 24 horas. Entonces, cuando a mí me pasan información global a fin de mes, yo no tengo la seguridad de que se cumplió la directiva de Tesoro. ¿Qué cosa dice la directiva de Tesoro? Que el dinero recaudado tiene que ser depositado a las 24 horas. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tú vienes y me entregas todo a fin de mes como un paquete a fin de mes, yo no sé si realmente tú estás cumpliendo con la directiva de Tesoro y entonces más adelante en una auditoría podemos tener problemas. Y la idea no es tener problemas, ¿no? La idea es que nosotros pasemos las auditorías y todo lo demás de la mejor forma posible. Entonces, en este caso, la única manera de evidenciar que hemos cumplido con la directiva de tesorería es justamente mostrando los depósitos diarios.
¿no? Claro, si es que se dan diarios, ¿no? Porque también pueda que no se den diarios, pueda que se den semanales, ¿no? Pero en la medida en que nosotros tengamos el dinero en la mano, tenemos 24 horas para depositarlo y 24 horas para meterlo al CIAF, porque si no, luego vamos a tener problemas con nuestros girados. ¿Correcto? Entonces de eso se trata. Ya no sé si hasta aquí hay preguntas. Hola, sí, vamos a ver quiénes han estado presentes el día de hoy. A ver, nos acompañan Alex Ramos, Nadia Cook y Rosaura Jiménez. Ya, entonces no olviden que el sábado tenemos la mesa redonda, ¿no? Ahí usamos la cámara web, nos conocemos, les vamos a mandar una especie de preguntas, ¿no? Cuando entremos el sábado a la mesa redonda, ustedes antes del sábado van a recibir una serie de ideas, vamos a llamarle así, ¿no? De tal manera de que sobre eso vamos a conversar, ¿no? Entonces el profesor del sábado va a conversar con ustedes, le va a hacer las preguntas, le va a hacer las consultas, ¿no? El profesor quiere saber, ¿ah? ¿Desde qué hora entramos el sábado? Por lo general es a la 1 de la tarde, ¿no? Por lo general a la 1 de la tarde se abre la sala. Ustedes conectan su cámara web porque tienen que usar la cámara web. Ya, yo les pido por favor utilicen la cámara web el día sábado, ¿no? Nos conocemos, de paso conocen al profesor y todo tranquilo. ¿Ya? Bien, vamos a quedarnos aquí. Ya, ha sido un gusto haberlos saludado esta noche y más bien ya la administración le va a estar comunicando a qué hora es el día sábado. Muchas gracias, muy buenas noches, hasta luego.